Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Axel Castrejón Mancera, estudiante de la IESCA del tercer cuatrimestre en la licenciatura en Derecho, y en el podcast de este día vamos a hablar sobre la introducción a la teoría general de los procesos. La teoría general del proceso puede definirse como el conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento. Específicamente, es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales. La teoría del proceso, como una disciplina unitaria, contribuye a resaltar el carácter científico del derecho procesal, puesto que es mucho más compatible con los fines de la ciencia pensar en un cuerpo de conocimientos generales que en varios cuerpos particulares, con proposiciones a veces contradictorias entre rama y rama. En este punto es preciso recordar que la teoría es un conjunto de principios explicativos de uno o más sectores de la realidad que resumen el conocimiento existente, proporcionan una explicación para los acontecimientos observados y pueden permitir, incluso, predecir la ocurrencia de acontecimientos no observados. Si bien esta caracterización corresponde más bien a la ciencia experimental, también es posible su aplicación a las ciencias humanas a condición de tener un adecuado nivel de generalidad y un razonable número de investigaciones. Como es sabido, la investigación ayuda a comprobar y a desarrollar la teoría, aclara conceptos y puede llevar a la reformulación o extensión de la teoría. La teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a todo el proceso jurisdiccional. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio, las cuales comprenden la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que le integran y las normas que regulan la situación del juez y las partes en la substanciación del proceso. Los elementos comunes, más allá de toda duda, son la acción, la jurisdicción y el proceso. La idea de una teoría unitaria se impone con naturalidad tan pronto se profundiza sobre estos conceptos. Vamos a identificar elementos comunes en los procesos propiamente dichos, en las elaboraciones teóricas de la disciplina procesal y en la vida misma de las instituciones procesales en la realidad. En cuanto a los procesos específicos, no cabe duda que aquellos que parecen más opuestos son el civil y el penal. Para algunos autores solo existe un criterio de distinción entre procesos, a saber, si con el proceso el tribunal tiende a imponer una pena o si no es esta la función del tribunal. Estamos así entre pena y no pena, que es lo mismo que decir entre proceso penal y proceso civil. Ellos existen en tanto expresión de dos grandes principios, el de necesidad que informa el proceso penal y el de oportunidad que informa el proceso civil. Por cierto, que el derecho moderno es testigo de los avances que cada uno de estos principios hace en el proceso gobernado por el otro. Ahora bien, si estos procesos aparecen tan delimitados y opuestos, ¿qué pueden tener en común? En ambos procesos, las partes dependen de un participante heterónomo que va a realizar una adjudicación. Utilizamos aquí la fructífera distinción entre formas autónomas y heterónomas de resolución de conflictos. Todo proceso parte del supuesto de la imposibilidad y aún la ilegalidad de la autotutela. La justicia con mano propia está prohibida, por lo que la definición del estatus de alguien acusado de haber dañado un bien jurídico protegido por el derecho o la determinación de qué derecho prevalece en caso de controversia, o la declaración respecto a la producción de un hecho al cual el derecho le asigna una consecuencia relevante, tiene que estar a cargo de un tercero. En cuanto a las elaboraciones teóricas, algunos temas ya han sido adelantados, toda vez que el acercamiento de los dos grandes tipos de procesos, el civil y el penal, hasta el punto de poder postularse hoy que participan de una misma lógica, ha sido el producto de ideas y conceptos que han procedido de teorizaciones que se han encarnado después en propuestas legislativas concretas o, al revés, estas ideas y conceptos han ascendido hasta el terreno de la doctrina a partir de descubrimientos hechos en la realidad,
y han regresado de nuevo a la realidad como principios orientadores. La conclusión hasta ahora es efectuada. Puede resumirse en la siguiente fórmula. El proceso se desenvuelve para la composición justa del litigio. Paz con justicia podría ser, de ese modo, el lema del derecho procesal. Nada de paz sin justicia, porque el proceso, como se ha visto, no tiende a componer el litigio de cualquier modo, sino según el derecho. Nada de justicia sin paz, porque el derecho no se aplica o no se realiza por quienes están en conflicto, sino por quien está sobre el conflicto, a fin de componer un litigio y no de tutelar un interés. La función procesal consiste en la combinación de los dos elementos, paz y justicia. Finalmente, y para concluir, la utilidad que puede derivarse de una teoría general del proceso para la operación específica de las instituciones procesales en la realidad, quienes reflexionan sobre las exigencias que plantea al derecho procesal el inminente acceso al nuevo milenio, plantean la conveniencia y aún la necesidad de hacer aterrizar a la teoría en las necesidades específicas de los seres humanos de hoy, que presencian cómo el Estado tiende a abandonar su rol en la creación de un mínimo de coincidencias de bienestar general y cómo sus derechos fundamentales existen en equilibrio precario entre las amenazas que provienen del mundo de la política y las que proceden de la economía, la ciencia y la tecnología. El derecho es ante todo una forma de estructuración social y no un mero ordenamiento formal contenido en códigos y leyes más o menos organizados lógicamente, más o menos concordados. El derecho no puede ser entendido aisladamente de los demás aspectos de la vida social. Vive entretejido en ellos y es al mismo tiempo causa y efecto de ellos, antes que un orden lógico. El derecho es un orden social. El derecho no puede ser analizado como un razonamiento matemático, sino reinterpretado por los hombres que lo usan dentro de un marco cultural y socio-histórico determinado. Es preciso confrontar el derecho con las demás prácticas sociales a fin de comprobar si el orden legal no solo concuerda formalmente en el interior de su propia racionalidad, sino, además, si concuerda con las exigencias, necesidades y aspiraciones de la sociedad en la que se desenvuelve. Cabe también preguntarse si el orden legal vigente es el mejor de los órdenes jurídicos posibles dentro de la situación sociohistórica en la que se realiza. Por consiguiente, no basta explicar el derecho vigente, es preciso también cuestionarlo.